Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde, una vez más, su amigo y servidor Francisco Ríos. Y en esta tarde tomo el tiempo para llevarle un mensaje, y un mensaje muy conocido por todo el mundo, en diferentes denominaciones de iglesias, que realmente la iglesia de Jesucristo debe ser una. Pero todas las iglesias concuerdan en esto, no precisamente la fecha, no precisamente los días, sino el acontecimiento. Y esto es muy importante, el acontecimiento, el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Así que yo le animo, no mamá, se están moviendo las cámaras. Yo le animo a que medite un poquito en lo que estamos recordando. Este es el sacrificio, este es el pago de nuestros pecados, este es el pago que nosotros recibimos en amor del Señor, de nuestro Salvador. Este es el pago que se tuvo que hacer para que tú y yo tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. La historia nos dice que Cristo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario y los juicios que se le hicieron fueron varios. Entre ellos fue la blasfemia, el decir que era hijo de Dios. Fueron 6 los juicios por los que Cristo fue expuesto. Fueron también juicios religiosos por los líderes y los judíos de ese tiempo. Fueron un juicio civil o juicios civiles por las autoridades romanas. Recuerde que fue juzgado por las autoridades romanas, fue presentado ante Pilato y luego ante Herodes. Jesús fue azotado conforme a la ley y fue humillado, escupido, abofeteado. Todo esto, este es el ofrecimiento de Jesús en sacrificio por usted y por mí, por nosotros. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para entregar su vida por nosotros. Y vale la pena tener memoria de esto que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Jesús logró en la cruz del Calvario? Y yo quiero que se vaya rápidamente conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 34. Vamos a entrar a las 7 palabras muy conocidas por todos nosotros, pero que en ocasiones recordamos el significado importante. En el versículo 34 nos llama la atención que Lucas hace un llamado muy hermoso. Y Lucas, recuerde que Lucas está recopilando, enseñando, mostrando y poniendo en orden cada uno de los acontecimientos en los evangelios. Y en este versículo dice estas palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que continuemos en esta memoria. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Muy importante. Palabra número 1. Una palabra de perdón. Una palabra de perdón aún estando en castigo, aún estando recibiendo quizás la ira de los que lo llevaron a la cruz del Calvario, aún estando en juicio, aún estando en sufrimiento. Las palabras que él expresa, la primera palabra que él expresa en la cruz del Calvario es: Padre, perdónalos. Propósito: que todo aquel que mire a Jesús, todo aquel que crea en Jesús, entienda que en Él hay perdón. Que cuando tú le pides perdón con un corazón sincero, Él te perdona. Que no hay pecado, falta, error o maldad que tú hayas hecho que no vaya a ser perdonada por la grande misericordia de nuestro Salvador Cristo Jesús. Recuerde la situación de Jesús, enjuiciado por los judíos, por los fariseos. Gritaba el pueblo: crucifícale, crucifícale. Lo llevaron delante de Pilato, le llevaron delante de Herodes. Y aún así, en medio de su sufrimiento y sabiendo que ellos mismos lo habían llevado a la cruz, él declara delante del Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerde mi hermano, que mientras haya inocencia o ignorancia de la palabra, quizás haya perdón. No así cuando hay conocimiento de la palabra. No así cuando hay conocimiento de la palabra. Esto es muy importante. Tú tienes conocimiento de la palabra el día de hoy por cuanto estás escuchando esta palabra. La palabra del Señor, palabra de perdón. Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, una palabra de salvación. Mire el dolor, el sacrificio. Imagine por un momento, ponga esa imagen, ese pensamiento en su mente y en su corazón, y mire el sufrimiento que Jesús estaba llevando. Y hace la segunda declaración en un llamado a la salvación, en un llamado al arrepentimiento, en un llamado al cambio, pero una provisión, una palabra de promesa. Ahí en Lucas capítulo 23, versículo 44. Lucas 23, versículo 43, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo decía Jesús? El ejemplo que todo el mundo tiene. El ejemplo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, crucificado junto a dos malhechores. Uno de ellos dice: si de verdad eres el Hijo de Dios, si de verdad eres el Cristo, desciende de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero otro, con un dolor en su corazón, dice: calla, ni aún viéndote en el mismo castigo te arrepientes, calla. Y ese ladrón, con su dolor en su corazón, le pide a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había unas palabras de arrepentimiento, unas palabras de dolor, unas palabras de tristeza. Pero en ese momento recibe la palabra de promesa de parte de Jesús. En verdad, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra de Jesús en la cruz del Calvario, una palabra de promesa de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo empieza a ser efectiva la salvación en un hombre o una mujer que se arrepienten de sus pecados? En el momento que cree. En el momento que dice Jesús: necesito tu perdón, necesito que vengas a mi corazón, que cambies mi vida. En ese momento. Por eso muchas personas confunden salvación con acción o obras. Para ser salvo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que aprenderme esto, tengo que aprenderme aquello. No. Tú no tienes que hacer absolutamente nada por tu salvación, porque tu salvación fue hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Ya Cristo realizó la salvación. Por eso ese criminal, ese malhechor arrepentido, en ese momento recibió la promesa de Jesús. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo. Y mire, esto es muy importante. Cuando tú recibes a Jesús, dice la palabra del Señor, inmediatamente tu nombre es registrado en el libro de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Jesús con un corazón sincero. Venir a Jesús con un corazón humilde. Venir a Jesús con un corazón contrito y humillado. Con un corazón hablando con la verdad. Señor, te necesito. Y podrás escuchar de parte del Espíritu Santo esa paz que llene tu corazón. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa palabra. Segunda palabra que Jesús habla en la cruz del Calvario. La segunda palabra es una palabra de promesa de salvación y perdón. Entonces tenemos dos palabras. La primera es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y segundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, y esto es muy importante, mi hermano. Y está ahí en Lucas capítulo 19, versículo 26. Lucas 19, 26. Y me encanta, mi hermano, cuando vamos a estas porciones de la palabra, porque nosotros podemos ver, está en San Juan. Me equivoqué, tercera palabra está en San Juan capítulo 19, versículo 26. San Juan 19, 26. Y vaya conmigo a esta palabra. Esa es la tercera palabra. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Cuando un hijo hace lo correcto, cuando un hijo honra a sus padres, hay promesa en eso. En Efesios nos dice que cuando el hijo honra a su padre y a su madre, será de larga vida. Todo lo que él haga le saldrá bien. Sus días serán prolongados. Hay promesa. Y aún en el sufrimiento, en el dolor, en sus últimos instantes de vida, Jesús no dejó de pensar en su madre terrenal. Y trajo provisión. La tercera palabra es provisión. Él quería
Él quería tener la seguridad de que su madre quedaba protegida. Recuerde que sus hermanos no habían creído que Jesús era el Mesías y el prometido, sus propios hermanos. Así que al partir Jesús del mundo, quizás su madre quedaba desprotegida en cuanto a una cobertura espiritual, pero allí estaba Juan el Amado. Juan el Amado, que siguió a Jesús de cerca y estuvo en todo el proceso del juicio, del castigo y de la crucifixión de Jesús. Hasta el final, juntamente con María, él acompañó a Jesús. Es por eso que Jesús expresa estas palabras. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Jesús conocía los corazones, por supuesto, conocía el corazón de Juan y sabía que Juan tenía tanto amor para darlo a la madre terrenal de Jesús como para cuidarla el resto de su vida. Así que en medio de su dolor, él expresa una palabra de provisión para su madre y le hace un encargo a Juan, el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquel momento Juan la recibió. Jesús conoce tu corazón y sabe lo que hay en tu corazón. Estoy seguro que un día, cuando tú digas: quiero recibir a Jesús, el Señor te dirá: serás salvo tú y toda tu casa. Habrá un compromiso. Tu encargo es tu familia, los que amas, los que te rodean, los que están bajo tu techo. Ese es tu encargo. Protégelos, bendícelos, alimentalos espiritualmente, condúcelos a los pies de Jesucristo. Mi hermano, tercera palabra, una palabra de provisión. Cuarta palabra, Jesús está experimentando algo humanamente hablando. Mateo capítulo 27, versículo 46, tiene la promesa de la cuarta palabra. Es muy importante, mi hermano, que entendamos que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. En la naturaleza humana, Jesús tuvo sed. En su naturaleza humana, Jesús tuvo sed. Y dice ahí en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hay algo muy importante, el amparo. El amparo que Jesús, del que se está refiriendo Jesús, es un momento de soledad, es un momento de sentirse solo, es un momento de sentirse vacío, porque Dios había apartado en ese momento esa santidad de su presencia para que Jesús cargara con los pecados de todo ser humano. Ese es el momento en que Jesús se siente solo, pero no es que estaba solo. Era el momento en que el Cordero, Jesús hecho carne, la carne de Jesús era sacrificada, era llevada a la cruz del Calvario. Era la carne de Jesús molida por nuestras rebeliones, y la santidad del Padre se aparta para que Jesús hombre, la carne, el cuerpo de Jesucristo, empiece el pago de nuestros pecados. Y Jesús declara: ¿por qué me has desamparado? Mi hermano, cuando él expresa esta palabra, no estaba dudando del amor del Padre, sino que era un momento en el que él sentía que podía desfallecer para no llegar al final del propósito divino por el cual Jesús había venido a esta tierra. Un propósito 100% divino. Así que la cuarta palabra, la que le estamos hablando, la cuarta palabra, es una palabra en la cual Jesús se sintió desamparado. Pero recuerde, el amparo del Padre siempre estuvo con él. Aunque en esos momentos se apartó la santidad del Padre, Jesús nunca dejó de tener la aprobación del Padre. Quinta palabra, y es también de igual mente hermosa. Dije una expresión en la cuarta, pero es en la quinta esta expresión. Él muestra una naturaleza humana al hablar de su necesidad. Evangelio de San Juan 19, 28. En el versículo 28 en el Evangelio de San Juan dice esto Jesús: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed.
Usted pudiera pensar, bueno, es natural en un ser humano que Jesús declare que tiene sed, es natural porque estaba en su humanidad era la que estaba siendo llevada a la cruz. Alguien me dijo, el día en que Dios murió, no, Jesús en la carne, el Cordero escogido, el Cordero inmaculado, el Cordero sin mancha, sin pecado, fue tomado precisamente para eso, para ser llevado a la cruz del Calvario. No Dios, sino la humanidad. El Cristo Jesús hecho carne fue lo que fue crucificado en la cruz del Calvario. Dios no tiene principio ni fin. Así que solamente el propósito, el Cordero escogido, fue el que fue llevado a la cruz del Calvario. Humanamente expresó, tengo sed, para que se cumpliese la Escritura. Para que se cumpliese la Escritura. Ahora es muy importante al declarar tengo sed, Dios sigue teniendo sed de justicia en los hombres. Dios tiene teniendo sed de justicia en los seres humanos. Dios sigue teniendo sed de que nosotros hagamos las obras que Él nos pide que hagamos. Él pide que nosotros seamos fieles. Eso es lo que la necesidad de Jesús. Y cuando Él dice, tengo sed para que se cumpliese la Escritura, usted puede ir al Evangelio de San Juan, donde Jesús le dice a la mujer, el que beba de mí no tendrá sed jamás. ¡Qué hermosa promesa! Sin embargo, Jesús estaba diciendo, tengo sed. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, nos dice que Él es el agua de vida. El que quiera beber, venga y beba gratuitamente. Así que Jesús, cuando está pidiendo agua, allí en esa cruz del Calvario, tengo sed, solamente está declarando que la Escritura se está cumpliendo. No le dieron agua, le dieron a beber vinagre. Mi hermano, yo creo que muchos de nosotros todavía le damos vinagre a Jesús. ¿Por qué digo le damos vinagre a Jesús? Porque nuestras malas obras son afrentas, son ofensa a nuestro Dios. Los pecados ocultos en el corazón, nuestras fallas, nuestras debilidades. Cuando decimos que hemos creído en Jesús y volvemos a fallar una y otra vez. Cuando decimos me arrepiento, pero volvemos a pecar. Cuando decimos ya no vuelvo a hacerlo, pero volvemos a resbalar y tropezar con los mismos pecados. Solamente le estamos dando a Jesús vinagre con nuestras obras. Si Jesús te dijera tengo sed, ¿qué le darás de beber? Las buenas obras, las buenas acciones de los justos son las que alaban y glorifican el nombre de Dios. Tú haces la decisión. Vamos por la sexta palabra. En la sexta palabra Jesús se expresa para finalizar la obra redentora. Jesús expresa algo con lo cual está concluyendo la obra desde el principio de su ministerio hasta la cruz del Calvario. Y vamos a San Juan capítulo 19, versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30. Y me encanta cuando el Señor nos enseña en estos versículos, mi hermano, tantas promesas. Usted puede agarrar muchas. El orden de las 7 palabras no hace la diferencia. Hay pastores que lo hablan en un orden, otro orden, otro orden. Lo único que estamos sacando es versículos bíblicos de las últimas 7 palabras que Jesús pronunció desde la cruz del Calvario. Así que el orden, el contenido no es alterado con el orden que se le pone, sino la expresión correcta de cada una de las palabras. Dice en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahorita llegamos al final. Consumado es. ¿Qué era de lo que Jesús estaba refiriendo consumado es? Que la escritura del Mesías se cumplía, que el prometido había venido a este mundo, que el verbo se había hecho carne, que Jesús habitó entre los hombres, que Jesús fue rechazado, que Jesús fue puesto en las manos de Pilato en el juicio, que Jesús fue condenado a la crucifixión, que Jesús fue llevado a la cruz del Calvario. Isaías 53 nos había declarado que por sus llagas somos nosotros curados. Así que cuando Jesús declara consumado es, está hablando de todo lo profetizado en el Mesías, en el prometido, en el Hijo de Dios, y en la cruz del Calvario se estaba consumando cada una de las profecías. Hoy
Hoy cuando tú acudes a Jesucristo, la promesa de Isaías de que puedes ser sano por la sangre de Jesucristo, por las llagas de Jesucristo, tú eres sano, se hace realidad porque Dios a través de Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Consumado es. Si tú vinieras y dijeras, me siento enfermo, consumada es tu sanidad en Cristo Jesús. Me siento como el más vil pecador, consumado es tu perdón en la cruz del Calvario. Siento que no hay esperanza en Cristo porque en la cruz del Calvario ha comprado nuestra paz. ¿Sí me está entendiendo? Entonces es muy importante. ¿Qué es lo que Jesús consumó? El contenido de todo el evangelio de promesa para ti y para mí fue consumado en la cruz del Calvario. Oiga, qué hermosas promesas. Y como siempre me llena el corazón pensar que en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, no dejó de declarar palabras de bendición para los que lo estaban crucificando, para el pueblo entero, para todo aquel que creyera. Aún hasta en la muerte declaró palabras de bendición. Dios quiera que un día cuando nosotros nos encontremos en el lecho de la muerte, aún ahí podamos tener palabras que bendigan a otros. Yo me he topado con hermanos que en medio de su lecho de muerte, en sus últimos minutos de vida, siempre están hablando del evangelio, del amor del Señor, de su esperanza y de su seguridad de que Dios los está esperando con sus brazos abiertos. Oh, qué gozo y qué alegría que mis días también puedan terminar buscando totalmente la palabra de Dios y dando la palabra de Dios. Qué bendición tan hermosa. La última palabra, la séptima palabra, Jesús entrega su espíritu en las manos de Dios. Jesús entrega su espíritu en las manos de Dios. Lucas capítulo 23. Lo leímos hace un momento. Lucas capítulo 23 en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Séptima palabra. En las manos de Dios, Jesús encomienda su espíritu. ¿Qué mejores manos? ¿Qué mejores manos que las manos de nuestro Dios para poner nuestra vida, para poner nuestra confianza, para pedirle nuestra paz, para estar seguros? Qué mejores manos que las manos de nuestro Dios. Hay historias tan hermosas como que Cristo Jesús padeció por nosotros, está en la Biblia, pero que esos clavos hermosos, y yo diría clavos hermosos, sí, porque esos clavos no hubieran detenido a Jesús. Y Jesús estuvo tal vez en un momento de pedir a los ángeles que los ángeles descendieran y lo libraran de ese castigo. Pero Jesús no lo hizo por amor a ti y a mí. Así que no fueron los clavos los que detuvieron a Jesús en la cruz del Calvario. No fueron los clavos en sus manos, no fueron los clavos en sus pies. Fue su amor el que detuvo a Jesús en la cruz del Calvario hasta el final. Hasta que pudo decir: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermosas promesas. Tú siempre vas a tener el privilegio de hacer una decisión por Cristo. Tú siempre vas a tener el privilegio de decidir por Cristo. No es el Señor el que quiere condenar al mundo, sino que quiere que el mundo sea salvo por Él. Pero el que no cree es condenado por cuanto no creyó. Así que no le echemos la culpa a Dios. Dios no castiga. Hay algo hermoso en la palabra del Señor. Dice en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Con eso es comprada nuestra salvación. No es con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha. Es el que fue a la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este es el cordero que te da vida.
versículo 12, dice: ¿qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis, mi hermano, termina diciéndonos, Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 11: y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y un número era de millones y millones de ángeles. ¿Qué decían estos ángeles? Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, hablando de Jesucristo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos ángeles alababan a Jesucristo por el sacrificio. Tú y yo debemos alabar el nombre del Señor. Glorifico a Dios no por la epidemia que nos está afectando en toda la nación o en todo el mundo, sino porque por primera vez en mis 52 años puedo ver una Semana Santa donde las familias estén en casa, donde las personas celebren sentados a la mesa, donde se habla de Cristo y una promesa de protección para aquel que en Él cree. Por primera vez en mi vida, 52 años, dejé de ver personas en las playas, en borracheras, en adulterios, en tanta maldad, los llamados spring breaks, porque ahora por decreto de gobierno tienen que quedarse en sus hogares, en sus pueblos, en sus ciudades. Por primera vez dejé de ver la maldad que se vive en Semana Santa y se está viviendo una Semana Santa conforme a la voluntad de Dios. Tienes que estar con los tuyos, bendecir a los tuyos, alabar a Dios y hacer todas estas cosas en memoria del verdadero significado de Semana Santa. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un día como hoy fue llevado a la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Señor les bendiga, mis hermanos. Estas son comentarios de las 7 palabras, versículos bíblicos tomados a través de la palabra. Compruébelos en su casa, compruébelos usted para que pueda usted participar con otras personas del verdadero significado del Viernes Santo, Semana Santa, Semana Mayor, como el mundo la conoce. Bendiciones a mi hermana Rosy Sánchez, bendiciones a mi hermana Isabela Génesis, a mi hermana Rosy Ríos, Dios le bendiga. Stacy Yáñez, Dios te bendiga. Mi hermana Adriana Castor, Yasmín Corro, Erika Torres, Erika Santos, hermana Estela Martínez, hermana Guadalupe Guerrero, hermano Avi Corro, Dios te bendiga. Y mi hermana Esmeralda Parras, el Señor les bendiga de una manera muy hermosa. Y muchos más hermanitos que por ahí se han conectado. Yo no alcanzo a verlos a todos, pero muchos más que se han conectado. El Señor les bendiga de una manera hermosa. Que la paz de nuestro Señor esté en cada corazón y la guianza del Espíritu Santo sea la guía de su vida. Bendiciones, mis hermanos. La paz de Cristo. El Señor les bendiga.